A raíz de la crisis del 2008, en Europa surgió una división clara: los países del norte y los países del sur. Ambos bloques se acusaban mutuamente de ser los responsables de esta crisis, provocando una división interna que socavaría la unidad europea, si es que alguna vez existió eso. Y uno de estos temas candentes era la responsabilidad sobre la enorme burbuja inmobiliaria que vivieron los países del sur, especialmente España. Solo hay que ver este gráfico para darnos cuenta de que algo extraño ha ocurrido dentro de esos países para que sus precios se dispararan de esa forma. ¿Quién tendría realmente la culpa? ¿El mal diseño de la Unión Europea o los países del sur que fueron muy irresponsables? Hoy averiguaremos eso, así que poneros cómodos, que empezamos. Si tenemos en mente el gráfico que hemos mostrado al principio, nos damos cuenta que hay un punto de inflexión claro, más o menos en el año 2002 o 2003. ¿Qué pasó en esos años? Durante esos años, Italia, Francia y Alemania sufrieron una desaceleración económica, donde el Banco Central Europeo tuvo que intervenir, y ahí es donde empezaron los problemas. Con esto vamos a entrar de lleno en el argumento que se da desde España y el resto de países del sur para decir que esta burbuja inmobiliaria fue culpa de la Unión Europea. Se culpa al mal diseño. En esa época, los países del sur estaban en lo que se conoce como fase expansiva del ciclo económico, que estaban creciendo, y la política del Banco Central Europeo y la fase del ciclo que experimentaba España entraron en contradicción. Para el caso de los países del norte, eso fue la decisión correcta. Estaban en una fase recesiva y la política del Banco Central Europeo les ayudó a levantar otra vez el vuelo. Pero para los países del sur tuvo otro efecto. Como tenían tasas de inflación más elevadas, los bajos tipos de interés provocaron que los tipos de interés reales de sus economías sean negativos, alentando una burbuja especulativa. Un tipo de interés real negativo se produce cuando el tipo de interés nominal es inferior a la inflación. El tipo de interés nominal es el tipo de interés que vemos sobre el papel, por así decirlo. Pedir un préstamo se convirtió en un auténtico chollo. Estarías ganando dinero por pedir prestado. ¿A qué esperas a pedir tu hipoteca? Esa es la argumentación que se suele escuchar para decir que la responsabilidad de la crisis viene desde el norte, concretamente de Alemania. Y curiosamente, este mismo argumento es utilizado para defender dos posturas completamente opuestas. Por un lado están los que dicen que esto es la señal de que se necesita una mayor integración dentro de Europa, concretamente pasando por la integración fiscal. Para entendernos, esto quiere decir que los países tienen que tener una política fiscal común, es decir, una especie de hucha donde los miembros van aportando una cantidad de dinero y que en un momento dado se pueda utilizar para combatir crisis puntuales. La política monetaria sería efectiva si de pronto todos los países están experimentando una recesión. Pero para el caso que estamos comentando, donde unos países están en recesión y otros países están creciendo, esto puede ser bastante problemático. Pero en el caso de tener una política fiscal común, se pueden solucionar esos problemas de forma individual. El caso que se pone siempre como ejemplo es el de California. Ese estado tuvo un problemón con su economía y Estados Unidos, en vez de utilizar la política monetaria, que podría haber perjudicado a otras regiones, recurrió a la política fiscal y rescató el estado de forma individual. Así que los defensores de esta postura argumentan que la integración debe ir a más y que esto simplemente es la señal de que no se hizo correctamente. Pero luego tenemos la postura opuesta, los que dicen que esta unión está diseñada de forma simétrica para favorecer los intereses de Alemania, que el Banco Central Europeo es en verdad el Bundesbank y que se hace lo que les favorece a ellos. Por tanto, lo mejor para España es salirse de esta unión y recuperar su soberanía monetaria, cada uno que elija su bando. Ahora bien, ¿tienen razón? ¿No tienen nada que decir los países del norte? La pregunta que puede surgir ahora mismo es ¿por qué se disparó tanto el sector de la vivienda en los países del sur? Lo primero que se argumenta desde los países del norte es que los países del sur tenían economías muy poco diversificadas. No había apenas sectores productivos donde invertir. Alemania, por ejemplo, invertía de media un 2,6% del PIB en I+D, mientras que España tenía una inversión que apenas superaba el 1% del PIB. Con esto lo que querían decir es que en España no había donde invertir y por eso la única inversión medianamente rentable era el ladrillo, y al fin y al cabo eran inversiones no productivas. No se confundan con el nombre no productivas, no quiere decir que no sirvan para nada,
Lo que quiere decir es que el objetivo de esas inversiones no es crear productos o servicios. Y el problema es que casi todas las inversiones van canalizadas a sectores que no son comercializables. La única forma de pagar la deuda es con la propia inversión, es decir, con la propia casa. Y todo dependerá de si el valor de la casa seguirá siendo el mismo o mayor. Si es el caso contrario, tendríamos un problema. A ver, como argumento esto es regular. Si bien es verdad que nos puede dar una pincelada de por qué se canalizó tanta inversión a vivienda en España, pero tampoco nos está diciendo mucho más. Pero lo que viene a continuación sí que puede ser un argumento de peso para decir que la responsabilidad de esa burbuja realmente era del gobierno de España. Lo cierto es que esta idea de que el gobierno español no tiene responsabilidad, ya que quien fija los tipos de interés es el Banco Central Europeo, no es del todo cierta. En primer lugar, hablemos de factores más estructurales, como por ejemplo la cultura. En España se promovía esa idea de que es mejor ser propietario a tener vivienda en alquiler. Y todo se ve reflejado en el siguiente gráfico que nos muestra la situación del mercado de la vivienda en esos años. Es clara la diferencia entre España y el resto de Europa, así que la pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué hay esa abrupta diferencia? Una primera idea que se escucha es que hay bastante poca protección para aquellos que alquilan su vivienda. Los arrendatarios están desprotegidas y por eso prefieren sacar la vivienda del mercado de alquiler y si se atreven a alquilarla, la alquilarán a precios bastante más elevados. De esta forma atraen a inquilinos de, entre comillas, mayor calidad. Lo que quiero decir con esto es que se sepa que son inquilinos de renta alta que tienen menos peligro de cometer un impago. Además, esto se va retroalimentando. Los precios de los alquileres son mayores y por eso más gente prefiere seguir comprando vivienda. Otra cosa de la que no podemos olvidarnos es que desde el propio gobierno se estaba promoviendo esa compra de vivienda. Había múltiples incentivos fiscales para que el ciudadano compre vivienda, fomentando aún más esa locura inmobiliaria. Y ahora llegamos al punto clave donde vamos a ver que realmente el Banco Central no tiene tanta culpa como se dice. Cuando hablamos de hipotecas hay que tener en cuenta una cosa básica, y es que puedes firmarla a un tipo fijo o un tipo variable. La diferencia es muy sencilla. A un tipo fijo tú pagas un tipo de interés constante, esto está pensado para personas a las que no les vaya demasiado el riesgo, y a un tipo variable, pues como su nombre indica, va a variar dependiendo de los tipos de interés que pone el Banco Central Europeo. Y aquí nos damos cuenta de las enormes diferencias entre ambas regiones. En Alemania, las hipotecas a tipo variable representaban alrededor del 15% de todas las hipotecas concedidas, haciendo que el mercado inmobiliario no se vea muy afectado por las decisiones que tome el Banco Central Europeo. Mientras que en Italia y en España esas cifras llegaban a un 90%, así que el mercado inmobiliario sí que se vería muy afectado por las decisiones que tomaría el Banco Central. Ahí ya entran en juego las decisiones internas que se tomen dentro de cada país, a nivel educación, publicidad institucional, etc. No tiene nada que ver el buen o mal diseño de la Unión Europea. En defensa de España también hay que decir que jugó un papel importante el hecho de haber adquirido el euro. Cuando estaba la peseta, la sociedad española estaba acostumbrada a unos tipos de interés relativamente más elevados, y cuando entraron en el euro, los tipos de interés cayeron bruscamente de un día para otro, generando ese efecto riqueza donde la gente pensaba que coger una hipoteca ahora era un completo chollo. Pero la guinda en el pastel de este asunto la vemos cuando miramos qué porcentaje de la hipoteca te cubría el banco. En el caso de Alemania y el norte de Europa en general, solían estar limitadas a un 60% del valor de la casa, es decir, que el otro 40% lo tenía que aportar aquel que pida la hipoteca, mientras que en España se popularizaron las hipotecas que te cubrían el 100% de la vivienda, fomentando que se infle aún más esa burbuja inmobiliaria, ya que por muy cara que fuese la vivienda, se podría hipotecar. Y en esas cosas sí que podría haber intervenido el gobierno para paliar esos efectos de la burbuja. Pero había un pequeño gran problema, y es que el sector inmobiliario se convirtió en una mina de oro de recursos para el sector público. El gobierno obtenía grandes ingresos fiscales que destinaba a proyectos públicos. Y no vas a ser el aguafiestas que corte con la diversión. El Estado se sumó a esta borrachera inmobiliaria, además de forma directa, mediante las conocidas como cajas de ahorro, que son como una especie de banco público, y fueron uno de los responsables de esta burbuja inmobiliaria que sufrió el país. Estas cajas evidentemente no seguían las reglas del mercado, y si nos ponemos a desgranar las cosas que ocurrieron ahí, nos da para un vídeo completamente aparte.
Así que viendo esto, creo que está bastante claro el asunto. Si ponemos todo en una balanza, es difícil justificar los actos de España. Si bien es verdad que en esa época la política del Banco Central iba en contra de las necesidades de España, esta tenía las herramientas suficientes para evitar todo lo que estaba a punto de suceder, pero probablemente por miedo a unos malos resultados en unas elecciones no se hizo lo que se tenía que hacer y esto acabó, como todos ya sabemos, una de las peores crisis financieras de la historia de España que dejó una fuerte huella tanto en la economía como en la sociedad española. Aún a día de hoy se notan los efectos de esta crisis. Pedir una hipoteca se ha convertido en algo impensable y las finanzas públicas se han visto muy dañadas por este evento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Vosotros, ¿quién pensáis que tiene realmente la culpa? ¿España o Europa? Si conocéis otro tipo de argumentos, os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más. Recordad que podéis visitar nuestra página web donde impartimos cursos de economía. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.